Un cuchillo es una herramienta que puedes usar para cortar una ensalada o para matar a alguien. Es tu decisión lo que haces con ese cuchillo. La inteligencia artificial es el cuchillo que puede decidir por sí mismo si corta una ensalada o si comete un asesinato. Yuval Noah Harari. Mundo futuro. Mundo futuro. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Mundo Futuro, un podcast en donde no adivinamos el futuro, simplemente lo exploramos. Como todas las semanas, nos acompaña desde Seattle, Washington, mi querido amigo Jaime Limón, y desde San Francisco, California, nuestro querido amigo Mario Valle. Mi nombre, afortunadamente, sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Bienvenidos, queridos amigos. ¿Cómo están después de un fin de semana de Super Bowl? Pues aquí seguimos de fiesta, te imaginarás la locura que es Seattle después de haber ganado un partido. Más allá de lo del tiempo y medio tiempo y la celebración, aquí fue una locura y siguen celebrando. Vi mucha gente que se ve que le costó mucho trabajo su lunes. ¿Y tú, Mario, cómo lo viviste desde la Bahía? Pues es que aquí fue, ¿no? Uh-huh. Aquí es donde fue. Mucha gente dolida porque los Seattle Seahawks fueron los que nos eliminaron, ¿no? Yo hoy estoy conmemorando a Jerry Rice con mi playerica y lo que iba a decir es que en Estados Unidos, en todo Estados Unidos, es bien sabido que el lunes posterior al Super Bowl es muy parecido a un bank holiday. Muchísima gente, 70% de los trabajadores a veces en algunos sectores no van a trabajar, piden su día, ¿no? Porque obviamente el domingo anterior se pusieron muy contentos. Y la verdad es que todo San Francisco estuvo de fiesta, no nada más ayer, toda la semana hubo actividades relacionadas con el Super Bowl en la ciudad, en el área de la Bahía. El Super Bowl sucedió en el estadio que está en Santa Clara, bastante más al sur que San Francisco, como 45 minutos al sur de San Francisco sin tráfico, y toda la acción previa durante la semana anterior sucedió tanto en la ciudad, en la mera ciudad de San Francisco, como en las principales, digamos, como áreas de acá de Silicon Valley, del área de la Bahía. Estuvo divertido, yo fui a un par. Fuimos a la ciudad a ver el partido. Estuvo aburrido el partido, la verdad, ¿no? Bastante aburrido para mi gusto. Estuvo mucho más interesante algunos comerciales que seguramente aquí estaremos comentando. Pero en fin, ya platicaremos de eso. Bienvenidos y bienvenidas. Ya acabó el Super Bowl. Ahora a lo suyo, a escuchar Mundo Futuro. Este episodio es patrocinado por nuestros queridos amigos de Darwin Now y vuelvo a repetir el disclaimer donde somos orgullosos inversionistas. Darwin Now hace posible lo que antes era imposible. Imagina esto. Le platicas a alguien el problema de tu negocio, ese Excel que odias, ese proceso manual que te quita horas, y mientras hablas, ves cómo se convierte en una herramienta real lo que estás diciendo y platicando en tu pantalla, en vivo, en ese momento. No es magia, es Darwin Magic. Herramientas de negocio a la medida, en español, en minutos. Agenda tu demo gratis en magic.darwinnow.io. Eso es magic.darwinnow.io. Sin compromiso, solo ponte a ver un poco la magia. Muchas gracias a Darwin Now por su patrocinio. Esto es Virtual Realidad, la sección donde las noticias parecen un sueño de ciencia ficción. Bueno, y vamos a arrancar con esta sección que a todos gusta de Virtual Realidad. Noticias que tienen el potencial de cambiar al mundo. Y aquí, queridos amigos, quería hablar un poquito del Super Bowl. No es mi noticia, pero sí quería hablar de algo que me llamó la atención, más allá de lo que todo el mundo está hablando, pero algo que le compete más a Mundo Futuro y que les quería comentar era de 10 anuncios. No es cierto, fueron 14 comerciales que hablaron de temas de AI, abiertamente inteligencia artificial. Les voy a por comentarles algunos, no les voy a decir los 14, pero fue los de Anthropic,
burlándose un poco de ChatGPT, de Ads Are Coming to AI, de ChatGPT que va a tener anuncios, me parecieron geniales, ¿no? Ahorita me dicen ustedes los que vieron. El de OpenAI de Codex me pareció una joya de comercial. Luego estuvo el de Gemini de Google, estuvo el de Copilot de Microsoft, que me pareció muy bueno. El de Alexa AI me gustó muchísimo. También estuvo el de Ring, que ahora puede reconocer perritos, me gustó mucho. Meta le estuvo metiendo a los lentes durísimo. Otro que me gustó fue el de Ramp con Kevin de The Office, me gustó mucho. Y también otro que no habíamos visto, que fue un lanzamiento, el de AI.com, que es una campaña de 85 millones de dólares que después del Super Bowl tiró todos sus servidores. Una payasada. Una payasada un poco. The Wix también, buen comercial que le gana también al producto, pero me parece que estamos viendo pues ya el arranque de una carrera, ¿no? De una carrera por el AI. Y otra cosa que quería comentarles que me llama la atención es pues cómo está, ¿te acuerdas, James, que estábamos platicando cómo mensajes unilaterales, pero creando emociones en la gente y cómo nos sintonizamos todos y nos sincronizamos todos en tanto en el Super Bowl, en la narrativa del Super Bowl, comerciales, equipos, Bad Bunny, y nos volvemos a juntar lejos de las diferencias, de lo asíncronos que somos hoy en las redes sociales, en donde cada quien vivimos realidades diferentes. Son unas cuantas horas en donde todos nos volvemos uno, ¿no creen? No sé, no estoy tan seguro, porque hasta la experiencia de ver los mismos anuncios que mencionaste y todo, si tú le platicas a diferentes personas o entras en diferentes foros, en diferentes plataformas, curiosamente la percepción puede ser bien diferente. Entonces yo creo que seguimos sin escaparnos de estos, sobre todo a través de redes sociales, ¿no? De volver a estas tribus que tenemos, aunque sea un momento sincrónico donde todos lo estamos viendo al mismo tiempo. Las redes sociales siguen marcando diferentes temas, ¿no? Me llamó la atención el anuncio que dijiste de Ring, de los perritos. Aquí la mayoría de la gente lo vio como lo más creepy del mundo. O sea, porque allá a lo mejor no viven la misma experiencia, donde aquí eso implica que entonces las cámaras de tus vecinos van a estar viendo quién entra y sale de tu casa. Para los que no vieron ese comercial, es un comercial de Ring en donde de una nueva función en donde puedes, por medio de AI, reconocer patrones, personas, etcétera. En este caso son perros, que lo que dice el comercial es que tenemos años buscando perros a la vieja escuela, poniendo un póster en un poste de luz, y que ahora la gente que tiene Rings, que son muchísimos, van a hacer un network para poder reconocer si el perrito que estás buscando se acerca a la casa de alguien y avisarle al dueño. Entonces eso le pareció creepy a mucha gente. Me tocó ver en vivo dos abucheos. Uno a AI.com, que mi comentario es gente con muchísimo dinero que vio justamente OpenClaw y dijo, vamos a hacer un wrapper de OpenClaw, apartamos este dominio que ya tenemos, lanzamos una, y lo único que era es aparta tu usuario, ¿no? Aparta tu nombre y ya, ¿no? Y me gasto 85 millones de dólares. Entonces ahí es donde la verdad es que la cartera no te quita lo burdo, ¿no? El tamaño de la cartera no quita necesariamente lo burdo, pero en fin, a mí me tocó ver el abucheo a eso y un abucheo chistosísimo. Toda la gente estaba emocionada haciendo el karaoke, ¿se acuerdan del comercial del karaoke? Estaba cantando y cantando y toda la gente se prendió, y cuando sale el logotipo de Coinbase, ahí el todo de mundo, Coinbase. ahí todo mundo se prendió y dijo ¡bú!, etcétera. Estuvo increíble, muy divertido. Está muy bien. El anuncio como tal, el de Coinbase, es una joya. Pues sí, porque Ya, lo al final, que le dio a la gente fue pues, un momento de frescura y de karaoke todos juntos, pero sí fue una gran decepción el ver el logo al final. ¿Y el de Alexa AI lo vieron? El de Chris Hemsworth. También. Muy bueno. O sea, vaya, es de esos también. También creo que esos les gana mucho la creatividad al producto, pero me pareció genial el comercial. Pero ya para pasar a la siguiente, ahora sí a las noticias, mi único comentario también final sería, está empezando a oler.com. Yo ya vi esto, yo ya lo vi una vez, y eso se llamó el
pico de la burbuja, damas y caballeros. Era antes, sí. Esto lo vimos con cripto en el Super Bowl pasado y antepasado. Hoy lo vemos con AI. Bueno, a mí me toca comenzar con las noticias que me tocan a mí. Esta vez sí vamos a competir como siempre. Vuelve a la normalidad virtual realidad porque el episodio pasado, si no lo ha visto, córralo a ver porque se puso muy interesante. Era tal el énfasis y tal el hype alrededor de la noticia, la única que compartimos en el episodio anterior, que mis compañeros accedieron a que solo habláramos nada más y nada menos que de OpenClaw. OpenClaw, que comenzó llamándose CloudBot y luego se llamó Moldbot y luego ya ahora terminó llamándose OpenClaw, es una tecnología de código abierto que si no ha escuchado usted de ella, no sé dónde vive, está tomando por sorpresa absolutamente al mundo entero de la tecnología y está de verdad teniendo un ejercicio de prueba y error a como dé lugar de muchísima cantidad de gente en el mundo. Me tocó ir y la noticia, más que una noticia donde yo sepa que vaya a ganar, porque creo que no, lo que sí creo es que las comunidades están empezando a organizar. Y la noticia que les traigo es que me tocó ir poquito después de que grabamos el episodio anterior, me tocó ir al primer evento oficial acá en San Francisco de OpenClaw. Y ese evento se llamó ClawCon. Déjenme presumirles la gorrita que me dieron. Ahí está ClawCon. Fue el primer evento alrededor de esta tecnología porque vino el creador, ¿no? El creador, Peter Steinberger, vino exclusivamente al evento. Se registraron inicialmente cuando nosotros nos empezamos a organizar, me invitaron como, más que patrocinador, nos juntamos ahí unas personas, digamos, como para apoyar con comida y con otras cosas. A mí me tocó regalar una Mac Mini y éramos como 40 personas los primeros 2 días. Se terminaron registrando al evento como 900 personas y terminaron yendo como 450. El lugar estaba completamente atascado, dejaron fuera a muchísima gente que se había formado y bueno, fue un evento donde me encontré a gente que jamás pensé que me fuera a encontrar. Conocí y estuve platicando con Kevin Rose, por ejemplo, que seguramente se acordarán quién es, el creador de aquel podcast llamado Dig, en los 2004, 2005. Estaba ahí Ashton Kutcher, con él no platiqué, pero también estaba ahí que tiene un fondo de inversión muy importante y bastante adinerado, que ha estado invirtiendo en OpenAI y en Anthropic y en un montón de empresas. Y también me tocó conocer y platicar ahí sí un poco, no tan largo y tendido, porque estaba verdaderamente ocupado platicando con todo el mundo, con Peter Steinberger. Habló en una especie como de fire chat, habló de a dónde va esta tecnología, cómo pues esta tendencia de código abierto está cambiando al mundo entero y cómo lo va a seguir cambiando en esta como nuevo capítulo agéntico de tener a tu agente o a tu partner o a lo que quieras crear con OpenClaw. Así que estuvo bastante interesante. Va a haber ¿Y más cuál es, eventos. cuál es la visión de futuro de Peter? Pues nos echaríamos un capítulo entero hablando de eso, pero yo creo que un poco el mensaje sintético que él mandó es, uno, que me encantó, es cero comercialización, o sea, no va a haber, va a seguir siendo de código abierto completamente, y lo que está haciendo es empezando a, número uno, reforzar la seguridad. Ya, de hecho, ya contrató a una persona que está encargada de temas de seguridad con OpenClaw, y la parte que me gustó muchísimo es que está organizando a la comunidad de gente que está desarrollando con él, porque esto, como es código abierto, tiene un montón de colaboradores vía GitHub, ¿no? A través de clonaciones de los repositorios en GitHub, etcétera, y está coordinando casi a 750 personas él solo. Bueno, no él solo, él tiene un equipo ya, pero todo es voluntario. Entonces, creo que a futuro es la creación de estas comunidades. Nosotros acá en San Francisco, algunos latinos e hispanos acá en San Francisco, nos estamos organizando para hacer otro evento. Ahí estaremos en las redes sociales, las mías por lo menos, ahí platicando para que la gente acá que vive en la bahía a ver si se anima a asistir.
Este futuro, Jorge, creo que tiene que ver con un incremento masivo de comunidades y de hype y de creación alrededor del uso de OpenClaw. Finalmente, ya para terminar muy rápido, lo que hice, gracias a que ustedes me dieron permiso el episodio anterior, el domingo de Super Bowl, hice un stream muy en la mañana para enseñarle a la gente de una manera muy general cómo instalar OpenClaw. Y yo lo que decía al final es algo que voy a repetir aquí muy rápido, que es tiempo de ponerse la pila con respecto a estar abierto y abierta a friccionarse con la idea de no poder al principio, porque no es fácil, efectivamente no es un proceso fácil. Si tú hoy te pones las pilas y estás abierto o abierta a tener una curva de aprendizaje no tan cómoda, creo que vas a divertirte muchísimo con esta nueva tecnología. Y divertirte entre comillas, ¿no? Porque al final hay muchas cosas en juego y esto sí es serio. Creo que se tiene que quien sea que quiera entrarle a esto, tiene que entrarle con la seriedad absoluta que merece. No es, nada más por favor para que lo digas, no es instalar un juego, no es operar fácil. un PlayStation, ¿no? No es fácil, pero tampoco es Pero no rocket por la science, complejidad, ¿no? Por la complejidad, sino por el peligro de la data a la que la gente puede estar expuesta en hacerlo Sí, darles permisos de recomendación. edad. Hoy en día todavía no tenemos, estuve leyendo un poco del tema y hoy no ha habido como grandes tragedias, déjame decirlo, alrededor de OpenClaw hasta ahora, pero va a empezar a haber pues agentes que, leía una de que los agentes que empiecen a crear agentes. Y para empezar, algo que me llamó la atención es cómo empezaron a crear que no sabemos luego hasta qué punto es cierto, ¿no? Pero James, nos mandaste una noticia en donde los agentes estaban creando esta red de contratación de humanos para poder humanizar sus acciones. Y entonces crearon esta red como una suerte de TaskRabbit. Rent a Human se llama. Rent a Human, como un TaskRabbit para que la gente dijera, oiga, necesito rentar a un humano que me haga el favor de ir, de hacer, de llevar. Y los humanos al final se rentan por dinero. Eso me parece una genialidad de lo que sucede, de lo que puede ser el futuro, en donde inevitablemente iremos hacia un tema de rentar humanos por agentes, ¿no? O sea, que los agentes tendrán su propia agenda, pero pues habrá forma en donde no puedes evitar que sí haya una renta de humanos haciendo funciones de agentes, ¿no? Y yo, la noticia que les tengo es la de SpaceX, que no es una noticia tan nueva, pero por cuestiones de lo que comentó Mario en un principio, no habíamos podido platicarla. Y básicamente es algo de lo que les venimos hablando a lo largo de la historia de este podcast, porque no es algo de lo último que hayamos hablado. Esto lo tenemos hablando probablemente años. Y es cómo Elon Musk se empieza a convertir en el nuevo emperador. Y cuando digo emperador, pues es en esta fusión que, bueno, se veía venir. Nosotros no la habíamos hablado como la fusión, pero se había hablado en muchos artículos, incluso del New York Times, en donde se veía venir, en este caso es la fusión de SpaceX con xAI, que a su vez ya tiene en su pancita a X, en donde, hablando en términos de millones de dólares, xAI es una empresa valuada en 125 billones de dólares, que se hace el merge y la fusión con SpaceX, que está valuada en $1 trillón. Entonces, imagínense esto, el tamaño de la empresa que se vuelve, con el fin eventualmente de poderse ir pública, lo cual pues lo convertiría a este hombre pues en algo inalcanzable. Recordemos que hoy es el hombre el millonario, sí, bueno, el hombre con más dinero en el mundo, en donde ya el gap que tiene ya no está, digamos que ni juntando las fortunas de los primeros 4 le pueden llegar a Elon Musk en este momento, antes del IPO, ¿no? Entonces, creo que es importante ahí, nada más les quería decir que la noticia lo que implica no es nada más el tamaño de la empresa o el valor que puede hacer, sino el poder que hoy tiene de la data, el poder que hoy tiene de los modelos de AI, el poder de computacional, porque quiero que me complementen en eso, pero algo de lo que habíamos hablado era que él tiene los deseos de sacar los centros ¿cómo se dicen? Los data centers
los centros de datos al espacio y tiene ya los miles de satélites de órbita baja en este momento. Entonces, al final, tiene la distribución, tiene las aplicaciones, quiere la infraestructura física, tiene el poder de computación, y esto en el espacio, en donde realmente, pues, no hay regulaciones, no hay naciones, no hay quien ponga freno ni quien traiga detrás. Entonces, me parece eso que nada más los quiero dejar por si además de eso no fuera poco, pues Tesla va en camino, no ahorita, en su cabeza, no ahorita, porque hablaba Mario de que Tesla no le va muy bien, pero Tesla pues es una empresa que en los próximos 10 años también está yendo hacia el trillón de dólares, ¿no? Entonces, es algo para mí digno ya de pensar, ¿no? De realmente pensar qué está pasando en este mundo y hacia dónde va en los próximos años. Definitivamente una noticia tremenda, que sí tiene gran potencial de cambiar el mundo. Voten por mí. Y bueno, yo les traigo una noticia muy sencilla y probablemente muy aspiracional, porque una startup que se llama General Galactic, fundada por ingenieros que trabajaban en SpaceX y que quieren convertir el agua en combustible de cohete. La idea que traen es bien interesante, no es obviamente lo suficiente, o sea, no buscan la energía como para lanzar un cohete desde la Tierra, ¿no? Impulsado por agua, pero ellos lo que van a hacer es que ya tienen apartado en una misión de SpaceX con un Falcon 9 agendada para el otoño de 2026, van a lanzar un satélite. La misión se llama Misión Trinity. Y este satélite lo que va a hacer es que quieren demostrar la propulsión basada en agua, utilizando, y creo que es bien interesante también aquí esto, con química quieren dividir por agua, por electrólisis, hidrógeno y oxígeno para quemarlo, y hay una parte eléctrica que es un thruster. Entonces, la idea, lo que buscan es que para ciertas actividades de satélites o en algún momento en exploración espacial pueda utilizarse esta agua, que obviamente es mucho más fácil de manejar, que no requiere enfriamiento, que no requiere mucho del cuidado que tiene transportar un combustible, el poder utilizar esta dinámica y con el agua y con la electricidad generar esta propulsión a satélites. Entonces va a ser interesante ver si lo logran o no, falta un rato para el otoño. Lograron ya un capital de 10 millones de inversión, simplemente para hacer la prueba. Hay mucha gente que está dudando si se logra o no, pero si lo logran, va a ser algo bien interesante, una teoría que se tiene desde hace tiempo de cómo poder lograr esa propulsión química con el agua. Yo voy a votar por ti, James. Claro, güey, porque sientes que conmigo pierdes. el drama. Sí. Bueno, y les recordamos que Virtual Realidad es una sección que ustedes también participan. Estas noticias las vamos a poner en un poll en los comentarios de Spotify, en donde ustedes votan. Y al final, pues hay un ganador. Recordemos que el año pasado Jaime ganó, después estuvo ahí Mario y después un servidor. Así que bueno, pues dense una vuelta por Spotify, lean los comentarios y voten. Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro. El principio del fin. Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón, los creadores de la legendaria revista Sputnik. No predecimos el futuro, lo exploramos. Y hablando de industrias de trillones de dólares, esta vez quisimos platicarles de una industria que emerge, que indudablemente es algo que va a llevarnos al siguiente nivel, al nivel de los trillones de dólares, y es la industria de la longevidad. Esta industria que se prepara con farmacéuticos que son antiedad, se prepara con medicina regenerativa, vienen detecciones, sistemas de detección de enfermedades antes de que lleguen,
va a haber una nueva generación de clínicas, data, inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial estará llevada para predecir cuáles son, mediante exámenes de sangre y la data que tengan, predecir cuáles son las enfermedades a las que eres propenso. Y al final, un buen de productos que estarán destinados a los seguros de la gente que va a empezar a vivir más. Así que quisimos traerles el tema, nos parece que es un tema de una industria emergente gigantesca. Incluso ya vimos que gigantes como ChatGPT ya incluyeron en sus servicios ChatGPT Health, que no se ha hecho el deployment en todo el mundo todavía, pero claro que es algo que todo mundo está queriendo atacar. Y es ahí donde queríamos hablar un poco de lo que ya hemos venido comentando, y lo comentamos desde la carrera. Lo primero que me acuerdo que hablamos fue del libro de Lifespan hace, yo creo, Mario, unos 3, 4 años empezábamos Yo creo que empezábamos con el podcast, o sea, casi 5 años fácil. Sí, y hablar de longevidad era indudablemente, inevitablemente hablar del libro de Lifespan, y hablar del libro de Lifespan nos lleva a la carrera de un solo hombre, que es el doctor David Sinclair, que es un profesor de genética que trabaja actualmente en el Harvard Medical School, y él es especialista en la biología del envejecimiento. Un libro que es una locura, que básicamente la tesis nos voló la cabeza a todos, porque lo que habla él en el libro es que el envejecimiento es una enfermedad reversible. Y ponía el ejemplo de un CD, en donde un CD, por más que lo cuides, y lo estés poniendo con delicadeza y lo estés cuidando, y eso en algún momento, después del uso y los años y las décadas, se va a terminar rayando. Y un poco hablaba de eso. Es lo que nos pasa a nosotros, que nuestras células, conforme se vuelven a regenerarse, lo que hacen es que van perdiendo el camino a casa. Entonces, eso se le llama la pérdida de información epigenética. Entonces, básicamente eso, la noticia que nos vuela la cabeza hoy, pero los quiero escuchar a ustedes, es que hay una controversia ahora con David Sinclair, porque la FDA le ha dado el permiso de empezar las pruebas de rejuvenecimiento, que él ya lo tiene hechas en ratones, con unas formas. Ha obtenido resultados buenos y unos resultados malos. A él le ha ido bien con algunas cosas, con el resveratrol se ha tropezado, con la sirtuina se ha tropezado. Entonces es algo que no todo lo que ha hecho ha estado bien. Ha habido cosas polémicas, pero sin duda uno de las personas que hay que hablar para hablar de longevidad. Y vale muchísimo la pena el libro. La verdad es que, independientemente de que ya tenga sus años, porque efectivamente estaba yo haciendo cuentas y lo habremos mencionado por primera vez hace como 4 años mínimo, y sigue siendo el destino fundamental para empezar a entender de una manera fácil y no científica qué diablos es esta carrera contra la muerte, porque además hay que volver a insistir. Como una enfermedad reversible, lo que está haciendo David Sinclair es pensar que no solamente se puede alargar la vida, sino es uno de los que está a favor completamente y explorando de una manera proactiva la inmortalidad, por más loco que suene, ¿no? Es como se le hace para entrar en un ritmo y en un ciclo que te mantenga vivo, no solamente 200, 250 años, sino quizá a lo mejor un poco más. Estamos hablando de un futuro remotísimo quizá, pero que tiene muchísimo fundamento científico. Mucho, porque lo que está buscando, justo lo que dijiste, Mario, no es solo un alargar la vida, no es y lo mencionan los dos, rejuvenecimiento. No quiere decir viajar en el tiempo, obviamente, pero el hecho de que las células puedan estar en un estado óptimo, de lo más fresco que se puede tener, ¿no? Cuando casi no al nivel de cuando uno nace, pero cercano a donde las células se puedan regenerar y mantenerse. Y es como una aproximación diferente, porque no es mantenerte bien como estás ahorita, sino mejor, ¿no? Uh-huh. Y ese estatus, mantenerlo, como dice Mario, sin ningún límite, ¿no?
Y aquí es donde les quería platicar lo que sí está pasando hoy y que es realmente el primer hito que nos lleva hacia lo que acabas de decir, James. Y es que nuestro querido Sinclair, que es cofundador de esta empresa que se llama Life Biosciences, obtuvo la autorización del FDA para iniciar un primer ensayo en humanos respectivo, específicamente de rejuvenecimiento. Pero aquí es donde los creadores de contenido en las redes se rasgaron las vestiduras, pero no es revertir el envejecimiento tan sencillo. Lo que tuvo la autorización para un estudio acotado en 12 pacientes con glaucoma, y esto se enfoca específicamente a el ojo. El objetivo es rejuvenecer el nervio para evitar el tema del glaucoma. Vaya, eso es algo insólito, o sea, eso ya es algo que te explota la cabeza, cómo puedes, al final, recordemos que el glaucoma es una degeneración del nervio óptico, en donde si la gente con glaucoma va viendo a través de un túnel, en donde al final pues pierden la visión y se quedan ciegos. Entonces, me parece que esta reprogramación parcial que puede tener por medio del activar algunos genes que se llaman OSK, puede ser algo increíble que sin duda dé pie ahora sí a empezar a hacer las regeneraciones con lo demás. Pero me parece que si lo hicieron en el tema del ojo es porque pues al final lo que sucede en el ojo en pacientes que ya están detectados con glaucoma pues es que está contenido, ¿no? Lo que sucede en el ojo está contenido en el ojo, ¿no? Y es muy monitoreable. Y bueno, Jorge, creo que mencionaste en algún momento una palabra que de repente sacamos aquí y como si fuera muy normal, y a lo mejor algunos de los que nos escuchan no ubican muy bien lo que es el término de biohacker. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo conocía poco de lo que implicaba ser un biohacker o tratar de ser un biohacker. Mario, de alguna manera, lo ha sido. Jorge, tú también lo has sido durante mucho tiempo. Esta idea de, utilizando tecnología y conocimiento científico, entender cómo puedes mejorar la calidad de tu vida, cuidarte y además hacer cosas que te lleven a lo que hemos estado platicando, que es cruzar estos puentes, ¿no? De llegar sanos y con buena salud a ese momento tecnológico donde vamos a poder extender esa calidad, al momento al que llegamos, esa calidad, esa salud, más allá. Hay varias fuentes. Si usted nunca ha escuchado poco sobre ese término, hay muchísimo contenido en línea. De hecho, hay un documental que salió hace algunos años sobre Brian Johnson, que es una persona que ha llevado esto al extremo. Es decir, su rutina completa es alrededor de vivir para siempre o extender su vida lo más que pueda. Y mucha gente ha copiado lo que él hace. De hecho, lo hemos mencionado aquí algunas veces. Mario, en su explicación, también algunos de los tips que ha dado vienen de ahí, ¿no? Sí, el otro día veía un meme, James, nada más para lo de Brian Johnson, que decía, Brian Johnson dedicado su vida a la longevidad, y pone una jeta de él así Se todo ve chupado. viejísimo. Sí, y otra de, y, él dice, y en la otra ponen, él es Anthony Kiedis, tiene 25 años drogándose, cantando en los Red Hot Chili Peppers y tiene 62 años. O sea, y neta, o sea, se ve impresionante Anthony Kiedis, mucho más joven que Brian Johnson, ¿eh? Sí, Brian Johnson, la verdad es que la cara no le ayuda. Es real. Sí. No solamente no le ayuda, a Brian Johnson lo que está queriendo, digo, no sé si lo vaya a lograr, pero hasta su tagline, ¿no? De las empresas que ha puesto es Don't Die, ¿no? No te mueras, ¿no? Y yo creo que a mí me tiene con pendiente porque no sé si lo vaya a lograr. Sí. Se ve frágil. Pero entonces, se ve frágil. Hay un movimiento para la gente que nos escucha. A ver, si usted no tiene tiempo y está viviendo su vida apenas con tiempo para hacer las cosas que tiene que hacer, pero si tiene un ratito, investigar siempre es interesante. Hay foros, hay sitios, por ejemplo, en Reddit hay un foro interesante de biohackers donde la gente entra y hay todo tipo de conversaciones, desde muy científicas y muy explícitas en cuanto a qué debe de tomar uno, qué le va mejor, qué funciona mejor, hasta gente que no tiene idea y entra casi preguntando, pues, ¿cómo vivo 100 años? ¿No? Y creo que eso todo conecta con lo que mencionó Jorge, y conecta también con
esto que hemos estado hablando durante mucho tiempo aquí, donde hay muchos intereses, hay una industria que está creciendo, como dijo Jorge al principio. Estos intereses además han aumentado conforme la gente que tiene mucho dinero en este mundo no quiere morirse, ¿no? Y está dispuesta a invertir en mucho de su capital en entender cómo puede mantenerse vivo y con salud más tiempo. Por eso es que creo que este cruce de el conocimiento científico que estamos teniendo, la tecnología y el interés y el dinero que hay para mejorar esto, hace que el negocio, la carrera por el negocio de la salud y la longevidad esté explotando y que vaya a ser una de las cosas donde muchas empresas que usted generalmente no ubica relacionado con la longevidad o la salud están subiéndose a esta nueva categoría, ¿no? Hace mucho platicamos de Amazon entrando a dar servicios desde farmacia hasta de salud. Entonces, empresas que no tienen nada que ver están viendo un potencial de crecimiento, abriendo o entrando a estas categorías que van desde prevención, medición y en algún momento el mantenimiento de esa salud, entendiendo que además los demográficos del mundo van hacia allá, hacia gente más vieja que quiere vivir más tiempo. Y ahí es donde entra la pregunta crucial, James. O sea, ¿con qué vamos a llenar esos años? ¿Te acuerdas, Mayito? ¿Con qué vamos a llenar ese ancho de banda? Pues ¿con qué vamos a llenar todos esos años extras que algunos humanos tendrán el privilegio de vivir? Porque sepan que esto va a ser un privilegio de la gente yo sí tengo con plan. dinero, ¿no? Yo no tengo los millones de dólares, pero yo sí tengo plan que podría hacer con unos añitos de más, ¿eh? Sí. A ver, recordemos que los seres humanos durante cientos de miles de años vivieron 30 años. O sea, ese era el span de vida. Y después fueron 40, 45 y se estuvo un rato en 50. Fue hasta el siglo XIX y XX que empezó a crecer el span de la longevidad en el ser humano, pero antes era 30 años. Te morías 30, o sea, pero te morías a los 30 porque te comía un dientes de sable, ¿no? Un 70% eran los que se caían de un barranco y te comía un dientes de sable, ¿no? Te la voy a poner más fácil, te morías de que se te picaba una muela. Claro. ¿No? O sea, sí. No, o de una apendicitis, adiós. O cosas muy sencillas en cuanto a la alimentación, a la calidad de vida del tipo de trabajo que hacemos, ¿no? El otro día estaba viendo por ahí, hay una película de los 80s, me parece que se llama Cocoon. Cómo no, de unos viejitos que se meten a unas cosas con extraterrestres. Sí, me acuerdo bien. Ajá. Pero yo me acordaba, hijo, es que esos viejitos ya se veían acabadísimos y creo que tenían 60 años, ¿no? Entonces, y hoy ves 60 años, hoy ves a alguien de 60 años y anda corriendo maratones y entonces estamos en otro momento del tiempo. El doctor de Back to the Future, que lo veíamos un ancianito, se ve más chavo que Mario. Ahorita. Se ve más rozagante que este biohacker. Oiga, entonces, no, pues sí, James, efectivamente, va cambiando y vamos evolucionando con el tema. Pero a ver, como un poco me lleva eso que te decía de con qué vamos a llenar esos años cuando antes vivíamos 35 y hoy vamos en 90, pues nos cuesta trabajo pensar hoy en nuestra naturaleza de 90 años, pensar que vamos a vivir 120. Y aquí es donde donde te preguntaría, y un poco haciendo a lo que comentabas, ¿con qué dinero, James? Sí. ¿Con qué atención de quién? ¿En soledad vas a vivir en tu casa, en una sola casa, 4 o 5 generaciones? O sea, hay muchas cosas que hay que replantearse, ¿no? Hay unos cambios en modelos muy grandes que ya están empezando, ¿no? Pero obviamente mientras más pueda vivir la gente, el impacto va a ser mayor. Empezando por el concepto de pensionarte, ¿no? Dejar de trabajar, tener tu guardadito y poder dejar de trabajar y entonces ya vivir tus últimos años, porque generalmente esos últimos años pues ya no tenías energía, ya gastabas menos, hacías menos. Eso sí, ya no existe. Y por lo mismo, todos esos modelos de pensiones y de ahorros que puedes tener, pues ya no van a funcionar. Se espera que vas a tener que trabajar más años,
que vas a recibir menos dinero, o está el otro lado de la moneda que hemos platicado aquí, ¿no? Donde ya lo juntas con AI, si la gente no trabaja, entonces tienes una entrada universal, ¿no? Un pago universal que te da el gobierno. Entonces, estamos en esa encrucijada de hacia dónde va a ir, y yo creo que va a ser de alto impacto en cuanto a cómo planea la gente su vida a futuro, porque hoy esas etapas que teníamos se siguen alargando, ¿no? Y hoy, y aún así la gente quiere dejar de trabajar antes, pero el sistema no aguanta pensiones tempranas, ¿no? Al contrario. Y aunque haya menos personas en el mundo, tenemos esos gastos. O sea que va a ser realidad el futuro que nos presentó Entrevista con el Vampiro, en donde ¿cuántos años tenían los vampiros? Tenían 200 años y se veían tan guapos como Antonio Banderas y Brad Pitt. Y Tom Cruise, por supuesto. Así que, bueno, James, pues aquí creo que nos enfrentamos al nacimiento de una nueva industria gigantesca, que como decíamos en un principio, se ve que a corto plazo va a ser una industria de $1 trillón. Y como dices tú, no solo la está persiguiendo las farmacéuticas, lo van a empezar a perseguir las empresas de tecnología, hospitalarias, de seguros, por todos lados van a empezar a llegar a esta industria millonaria. Y sí, pues es una industria tal cual millonaria y para millonarios, porque definitivamente tanto la preventiva como la correctiva, como la anti-aging y lo que sea, pues va a requerir de mucho dinero. Querido Mayito, hablar de anti-aging y hablar de longevidad también es hablar de tu ídolo, el doctor Atía. ¿Qué opinión te merece hoy el doctor Atía? Que hay que separar la genialidad de la tracalidad, ¿no? Esta persona que ha sido muy sonada últimamente porque apareció en un montón de correos electrónicos de toda la polémica, no voy a decir el nombre porque luego nos banean de YouTube, pero sí, digo, es otro libro, ¿no? Y es otro estudioso, también, sí. Muy pragmático desde mi punto de vista, mucho menos cercano a una alternativa, digamos, tan futurista, y una persona que está dedicada a explorar qué se puede hacer ahora para poder alargar la vida y alcanzar lo que hablábamos hace muchos episodios, que es ese puente. ¿Te acuerdas, Jorge? Peter Diamandis dijo en algún momento que si hacías el alcance de algunos años para poder alcanzar la tecnología, podías bustearte unos años más y luego eran puentes de 10 años, ¿no? Puentes de 10 años que si los cruzabas, por lo menos si cruzabas 2, no te daban claramente el 20 resultantes y te podían dar 40 años más, ¿no? Entonces y un poco lo que decía Tía era cómo, no era un tema de vivir más, sino cómo llegabas a vivir más. No quería ser el viejito que sacan en la silla de ruedas tapadito a tomar el sol, quería ser alguien que pudiera cargar tu propio peso, etcétera. Tiene una serie de pruebas de cómo es que tienes que llegar a ser a la vejez. Pero fíjate las implicaciones de lo que decías, y creo que lo habías comentado, pero dos temas. Uno es el de múltiples generaciones, ¿no? Y lo platicamos antes de entrar a grabar. O sea, hoy estamos acostumbrados a ver, pues a lo mejor a los hijos, tal vez los nietos, los abuelos, pero ya estás hablando aquí de 4 hasta 5 generaciones activas, ¿no? Conviviendo, existiendo al mismo tiempo, y eso cambia muchísimas cosas, desde herencias, ¿no? Hasta alguien que trabaje o que tenga su negocio y que se lo heredaba al hijo o al nieto, pues ahora ya no. O sea, a lo mejor te lo va a heredar cuando tengas 80 años y al nieto. Y el otro tema es, además... Y podría haber familiares de la misma edad, James, o sea, porque habrá gente que pueda seguir teniendo hijos a los 70 años y los hijos de sus hijos podrían tener hijos. Entonces podría haber niños de la misma edad producto de diferentes generaciones, ¿no? Y ahora aplica eso también al control, ¿no? A los gobiernos. O sea, puedes tener alguien que votas por él y de pronto dura, no sé, N 1000 años, ¿no? O sea, es decir, como las etapas que pensamos de la vida y la duración de cuánto tiempo va a estar en control alguien de algo, pueden cambiar muchísimo, ¿no? Desde las empresas, los empresarios, los políticos, que hoy se ve raro y tenemos las generaciones más viejas en algunos casos, pero si se extiende eso, podrías tener gente
a sus 90 años con una visión de la vida ya muy vieja, aún activos y haciendo y tomando decisiones. Entonces, son muchísimas cosas que vienen de la mano con no solamente vivir más tiempo, sino toda la estructura social que depende de estas etapas que hoy conocemos, cómo cambiaría si esas etapas se extienden. ¿Saben de qué me acordé? Me acordé de Elon Musk en Davos declarando en un fire chat que se echó, entre muchas otras cosas que dijo, hablando específicamente que el problema del envejecimiento es un problema que si lo ves de cerca es un problema que se puede solucionar relativamente fácil y que en el futuro vamos a voltear a ver que era de alguna manera obvio el poder solucionarlo. A mí me gustaría muy rápido comentar y conectado a esta idea que Jorge estaba diciendo en relación a que esto es una industria multimillonaria que va a seguir creciendo, ¿qué es lo que podemos hacer hoy con respecto a esta tecnología y con respecto a las empresas que hoy no te quieren quitar millones de dólares para que tú puedas a lo mejor hacer algo pro longevidad, ¿no? Y no queremos dar aquí un manual de cómo ser biohacker, pero sí, ¿no? Aquí sabemos bastante desde hace rato de muchas tecnologías de las cuales hemos hablado, por ejemplo, todos los wearables, ¿no? No estoy hablando nada más del Apple, estoy hablando del Whoop, que lo tiene Jorge, estoy hablando del Oura, que yo lo probé y no me gustó, tecnologías que saca Garmin, ¿no? Para hacer métricas avanzadas, tanto de sueño como de rendimiento, como de resistencia. Una cosa que estoy explorando muy seriamente ahora que ya llevo buen rato con este tema del fasting, aunque me hagan burla, es el tema de la medición de glucosa en tiempo real. Hay compañías llamadas NutriSense, Levels, que lo que hace es, hay un concepto en inglés que se llama CGM, que es un monitor en tiempo real de tus medidas de glucosa dependiendo de lo que estás comiendo. Cada vez más esta tecnología está más barata y está conectada a aplicaciones y a la nube, ¿no? Que te permiten entender cómo verdaderamente puedes comer de acuerdo a tu propio metabolismo, cómo puedes comer bien y cómo puedes, digamos, cuidar tu salud. En fin, hay tecnologías y déjame empresas... complementarte que en el Super Bowl estuvieron saliendo otras nuevas, ¿eh? Y vi, bueno, esta no es tan nueva, pero vi una que se llamaba Hims and Hers. Esa está muy fuerte acá en Estados Unidos. Está muy fuerte. Ya tiene mucho tiempo, sí. Rich people live longer. O sea, Sí. sí, están dura. Y es una empresa pública. Todo lo del GLP-1 también está súper fuerte. Así es. Sí, así es. sí, hay muchos modelos y además todo va encadenado, ¿no? Porque la gente que está tomando GLP-1 y está bajando de peso está dando cuenta que está perdiendo masa muscular, entonces te venden algo referente a eso o entrenamiento, como decía Mario en algún momento. Entonces, muchas cosas. Me llamó muchísimo la atención y se los compartí también. Hay una empresa que está de los creadores de Fitbit, que hoy en día ya no tienen Fitbit, están empezando una app que se llama Lufu. Y al principio, si uno lo ve, dice, bueno, ¿qué es lo que ofrecen? La verdad es que lo que ofrecen es centralizar toda la información médica, medicinas, citas con el doctor, análisis, ¿no? De qué está pasando, cómo los resultados que tuviste, lo que estás comiendo, como que todo el proceso desde cómo estás hasta las implicaciones que tienes si tuviste un proceso quirúrgico, pero no a nivel personal, sino a nivel familiar, incluyendo al perro, ¿no? Hasta el perro puedes incluirlo. El tema aquí, y se me hizo bien interesante porque tiene mucha investigación atrás, lo están presentando como una solución para generaciones como la nuestra y la que nos sigue, donde están en la encrucijada de tener que cuidar a los papás, a los hijos, y de pronto es mucho, ¿no? El tener que estar cada vez va a estar tanto, más. Exacto. Entonces le están apostando a la complejidad de mantener y cuidar a la familia entera, para arriba y para abajo en generaciones, y eso es a lo que están vendiendo. Entonces, se me hace interesante porque su eslogan es para los cuidadores que tienen que hacerlo todo. Y sus ejemplos son, ¿cuándo tiene cita el abuelito a ver al doctor? ¿Y cuándo pasa esto? ¿Y si está funcionando?
Y eso es lo que están vendiendo. Se me hace bien interesante porque son ese tipo de soluciones las que la gente va a buscar, que te facilitan la vida utilizando todas estas tecnologías, pero como platicamos la otra vez, tiene que estar empaquetado y centralizado y fácil de usar. Entonces, va a ser bien interesante ver cómo, si no es Fluff, alguna otra empresa que te ofrezca todo sobre tu salud. Ahí quería ahondar como en ese todo, y se lo quería plantear a Mario, porque en un futuro agéntico con miras a health, un agente va a poder estar viendo, Mario, hoy, ya no estoy hablando de futuro, hoy en día tú le puedes dar el acceso y las credenciales para que vea tu Oura Ring y que vea tu Whoop y que vea tu Strava y que además te recomiende debido al cómo, imagínense todos los puntos de datos que puedes tener en todas las 3 cositas que acabo de decir. En cuanto a eso, en cuanto a cómo está tu VO2 Max hoy, cómo dormiste y cómo y tu ritmo basal, cómo amaneciste y tu HRV, te recomiende en tiempo real si hoy te necesitas dormir a las 7 de la noche o si necesitas cenar carbohidratos o quizás necesitas hacer proteína y mañana vas a hacer pesas o mejor vas a caminar y mejor la gente va a estar presente todo el tiempo dándote las recomendaciones en tiempo real de lo que está pasando en tu... O sea, lo que quizás no esté pudiendo saber el agente en tiempo real hoy es un examen, lo que está pasando en tu metabolismo por el acceso a los exámenes de sangre, pero con que se lo estés pasando, dime, mensualmente, podría estar haciéndote balances en tiempo real de lo que necesites hacer para controlar, para balancear algunos descontroles o más bien controlar algunos controles que tengas en tus exámenes de sangre. Entonces me parece que eso y si eso, Mario, le metes el chispazo de Babicoding, donde todo el mundo podría hacer su propio agente, porque se lo dije a Grecia, mi esposa que hace AI, y le dije, oye, ¿podrías hacer con OpenClaw un agente, todo lo que acabo de decir? Bueno, me dijo, no, pues lo hago sin OpenClaw, o sea, lo podría hacer ya con mis agentes dándole las licencias y bla, bla. Ella está un poco más avanzada en eso, pero alguien con OpenClaw hoy lo podría estar haciendo. Es más, ya te di ideas. Dime si no, Mike. No solo eso, yo creo que volvería yo a la parte que estabas diciendo de la centralización de datos personalizada y ultra, digamos, customizada para tus propios usos. Y dependiendo qué puedas captar, no solamente con las tecnologías que dijiste, sino también con mi colchón 8 Sleep, ¿no? Por ejemplo, que es el que te mantiene a una temperatura idónea para que tengas un sueño completamente metabólicamente sano. Pero si además también lo conectas con un monitor de glucosa, como lo que estábamos platicando, entonces te conviertes en una fábrica de datos tú solo. Y tú como individuo eres una fábrica de datos que puede utilizar eso para ti mismo, pero también te conviertes en una fábrica de datos en donde empresas más grandes y empresas allá afuera van a estar diciendo, aunque no sepas quién es y aunque tu privacidad, entre comillas, esté protegida, va a haber empresas multimillonarias que van a conocer hasta lo más íntimo de tu perfil metabólico y van a decir qué es lo que necesita esta persona para poder seguir o viviendo más o tener algún tipo de consumo metabólico que le venga bien, etcétera. Entonces, vaya, hasta vacaciones. Suplementos. Hasta vacaciones nos van a ofrecer debido a nuestro perfil metabólico, ¿no? Sí. El mundo va Pero a cambiar también mucho. viene la parte negativa, ¿no? Es a esta persona no la aseguramos, ¿no? No hay un seguro de salud, a esta persona no la contratamos porque tiene un problema cardíaco y no va a aguantar el estrés. O sea, sí, es lo que hemos visto desde hace mucho con la tecnología, estos pros y cons, y mientras más sensores, mientras más información damos, aquí en algún momento no sé si se acuerdan que hablamos de los excusados que van a medir, porque eso ya también existe, ¿no? Que van a medir las heces y la orina. Entonces, todo es medible, todo es registrable, todo es datos, todo es analizable, ¿sí? Todo es analizable y todo es usable. Y por ende todo es vendible, ¿no? Y todo es vendible.
Y pues así es como quisimos también pues despertar en el respetable, despertar esta curiosidad detrás de esta gigantesca industria que abre otras puertas, ¿no? Siempre hemos estado hablando de las puertas que se abren a partir de la entrada de la inteligencia artificial, de la tecnología. En el tema de lifespan, longevidad y salud, estamos hablando de algo que hoy, de verdad, hoy nos es muy difícil imaginar lo que viene. Mundo futuro. Mundo futuro. Esto es Mundo Futuro, el principio del fin. Me toca abrir la sección de recomendaciones para, muy a tono con lo que estamos platicando, contarles y presumirles este libro que estoy poniendo aquí. Este libro que creo que se alcanza a ver, es un libro que para quien nos está escuchando solamente con audio, está completamente alineado al tema que estamos platicando. Se llama Boundless. Es un libro, o sea, vean nada más el tamaño, vean nada más el hardcover. Es un libro como más grande que la hoja tamaño carta y es como una Biblia, ¿no? O sea, es literalmente como una mini enciclopedia de un solo tomo. Es un libro que ya le había yo echado el ojo, lo saqué de la biblioteca de San Francisco antes de comprarlo, porque ahí donde ven vale $69, ¿no? Esta cosita, y se llama Boundless, Upgrade Your Brain, Optimize Your Body and Defy Aging. Actualiza tu cerebro, optimiza tu cuerpo y haz que el envejecimiento ya iba a decir una palabra muy mala, haz que el envejecimiento no te espante. Le falten manos. Que le falten manos, correcto. El autor es un señor llamado Ben Greenfield. Ben Greenfield es una edición, esta edición última es del 2023. Y vean nada más, les voy a leer muy rápidamente cuáles son el tipo de contenidos que tiene. Desde qué hace el café y cuáles son las oportunidades que tienes con el café y qué es lo que tienes que eliminar del café o aumentar del café dependiendo qué perfil tengas. Todo lo que tengan y que se imaginen alrededor de dormir, todo lo que tenga que ver con comida y esquemas nutricionales, pero luego ya empezamos a hablar de sexo, de longevidad, de todo lo que tiene que ver con rutinas, con estudios científicos alrededor de lo que se puede practicar desde, vaya, aquí les pongo un poco de ejemplos, ¿no? Aquí está, para la gente que no nos está viendo y nomás nos está escuchando, estoy levantando el libro para ver todos los gráficos y recomendaciones. Hagan de cuenta que es como una especie de enciclopedia de longevidad, me pareció muy interesante, lo estoy no leyendo de 0 a 100, es más bien un libro de consulta y además es un libro que pesa literalmente, pero vaya, ¿sabes quién es fan de este libro? Alguien que hemos hablado aquí por lo menos un par de veces, Rick Rubin. Rick Rubin es un gran fan de este libro, entre otros. Así se llama, Boundless, Upgrade Your Brain, Optimize Your Body, Defy Aging, Ben Greenfield. Bueno, yo les voy a comentar rapidísimo de películas que tienen que ver con el tema de hoy. Una de ellas, mi favorita, es The Fountain de Darren Aronofsky, que hablamos de él en el episodio pasado, en donde realmente le hicimos pedazos ¿qué será? Su experimento con AI sobre la independencia de Estados Unidos, pero no es así The Fountain. Entonces, hablamos aquí él tiene, nos narra cómo el protagonista, que es Hugh Jackman, se encuentra la paz cuando acepta que la finitud da significado a cada momento que vivimos. Entonces narra cómo es el humano en búsqueda de la inmortalidad. Y luego todo está In Time, que es de Andrew Nicoli del 2011, que ese me gusta, que es en donde todos los personajes dejan de envejecer, pero el tiempo se convierte en esta moneda y entonces unos se quedan sin tiempo y otros van por tiempo y van haciendo como van pasando de stages en las ciudades. Está loca, pero está buena. También Gattaca, ¿no? Igual de Nicole. Muy buena. Gattaca del 97, que también la pueden ver en cualquiera de las plataformas.
que es la perfección biológica que promete la inmortalidad. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo para la humanidad? Entonces véanlas: The Fountain, In Time y Gattaca. Y me toca a mí cerrar. Mi recomendación está un poco conectada al tema de salud y longevidad. A mí me ha funcionado, aunque no lo practico tanto como debería, la meditación trascendental. Y curiosamente me enteré de ella, aunque sabía que existía, pero me llamó la atención después de ver una entrevista con David Lynch, el director, escritor, que la verdad sigo yo mucho y me parece genial. Y escribió un libro que cumple 20 años, que se llama Catching the Big Fish o Atrapando el Gran Pez. Y ahí en el libro explica un poquito como su proceso creativo, juntándolo con la meditación y hablando de cómo las ideas sencillas son peces que viven o están en la parte más superficial del agua o del océano, y cómo las grandes ideas hay que sumergirse. Y esa es una similitud que utiliza para explicar también la meditación. El poder meditar y llegar a ese momento de profundidad. Entonces, es una lectura bien interesante, no habla demasiado de la meditación, más que nada habla de eso conforme a su proceso creativo, que si a usted le gusta David Lynch, probablemente le va a llamar la atención. Entonces, de nuevo, el libro se llama Catching the Big Fish, Meditation, Consciousness and Creativity. Salió en el 2006 y seguramente lo puede encontrar usted en el idioma que quiera leerlo. Mundo futuro. Bueno, y a esas dos personas que aún quedan escuchando este podcast, les queremos dar las gracias por acompañarnos en este episodio de Mundo Futuro. Ayúdenos, son dos, ayúdenos a hacerlo llegar a más personas, que seamos 4. Compártenos, comente y vote en la sección de Virtual Realidad en Spotify. También recuerden que nos puede ver en video en YouTube, en nuestro canal. Estamos también en TikTok y en LinkedIn. Muchísimas gracias al señor Mario Valle con su jersey de Jerry Rice, que lo muestra orgulloso, miren. Y muchísimas gracias. Poseedor de muchísimos récords en la NFL. Así es. Muchísimas gracias a nuestro querido Jaime Limón, que también luce una hermosa gorra de Nine Inch Nails, con el buen gusto que lo caracteriza. Chequen ustedes mi modelito de playera de Mundo Futuro. Acuérdense que de repente las ponemos ahí a la venta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que como humanidad debemos tener un objetivo en común para asegurar nuestra propia existencia y seguir siendo, de preferencia, la especie dominante de este planeta. Muchas gracias y a vivir el presente. Mundo futuro. El principio del fin. Con Jorge Alor. Mario Valle y Jaime Limón, los creadores de la legendaria revista Sputnik. No predecimos el futuro, lo exploramos.